Familia de Journey, esta tarde te quiero dar gracias por todo lo que has hecho en tus diezmos y ofrendas. En este momento nomás quiero tomarme un segundo para recordarte que cada año en los diezmos y ofrendas estamos dando todo lo que recolectamos, toda la entrada, el 100% de los diezmos y ofrendas, estamos dándolo a misiones. Este año vamos a estar también bendiciendo a todo el equipo de médicos y paramédicos, enfermeras, y también a los jóvenes para los campamentos. Quiero decirte que estamos muy agradecidos porque eres parte de nuestro equipo, de DAS, de tus diezmos, y quiero tenerme en contacto y decirte que este año estaremos haciendo lo mismo, entregando todo lo que entre hacia estas instituciones, porque creemos que Dios puede bendecir nuestras vidas. Todos los hogares han sido bendecidos. Él nos ha dado más que suficiente. Y si tú eres parte de este dar, también me gustaría que en este momento en tu corazón hablaras con el Señor. Yo sé que estamos en un momento difícil, pero déjame recordarte que en el libro de Reyes había una viuda de Sarepta de Sidón. ¿Te acuerdas que aquella no tenía nada que comer? Estaba en el momento de la sequía, no entraba nada. Pero cuando vino aquel hombre de Dios, le pidió un bocado. Cuando ella lo hizo, el milagro fue que después ni la harina ni el aceite cesó. ¿Cuándo fue el milagro? En lo imposible. Ahí es donde Dios se mueve. Y en este fin de semana, día de Pascua, toda la entrada lo vamos a estar dando a estas instituciones. Me gustaría que tú fueras parte del dar de esta semana, que Dios hable a tu vida, a tu corazón, para ser de bendición para otros, porque la palabra del Señor dice que es mejor dar que recibir. Te hago esta invitación, que Dios hable a tu vida y que a través de estos segmentos y estas reflexiones, tú hables con Él para ser parte de esta bendición y poder dar. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias por tu generosidad, por el dar, por tu fidelidad, porque estás ahí y Dios te recompensará. Que Dios te bendiga a ti y a tu hermosa familia, a toda la familia de Journey Church. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes. En este día tan hermoso, día de la resurrección, estaremos tocando el tema de lo que es la Pascua del Cordero de Dios. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes. Y quisiera entrar en lo que es la palabra del Señor, porque creo que es un tema muy importantísimo y también muy bonito. ¿Por qué? Porque creo que es lo principal de que Dios quería enseñarnos a través tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero para poder lograr entender la resurrección, tenemos que irnos para atrás a la historia para entender cuál era la Pascua, cómo se empezó, cómo se originó. Y si usted va conmigo en el libro de Éxodos, en el capítulo 12, podemos darnos cuenta de cómo empieza la Pascua. La Pascua se empezó, dice en el capítulo 12, versículo 3, y voy a ir brincándome varios puntos porque quiero agarrar lo principal de cada versículo. En el versículo 3 dice que tenía que hablar Moisés a la congregación y a los padres de Israel y pedirles que cada familia tomara un cordero. Fíjese, el punto principal, un cordero. Les dijo que agarraran un animalito, pero tenía que ser un cordero sin defectos, sin manchas. Se podría decir que estuviera bien de salud. Y dice que se tenía que comer aquella noche, tenía que ponerse y dio unas instrucciones cómo hacerlo para que ellos pudieran obtener aquel cordero. Todas las instrucciones que él le dio desde la preparación hasta que ellos comieran aquella Pascua. Y sobre todo me llama la atención en el versículo 7, porque dice que tomaron después de que lo hayan matado la sangre y lo pusieron en los marcos de las puertas. Y recuerda que esto era una señal. La sangre de aquel cordero tenía que estar puesta sobre encima de los marcos. Y dice que ahí que en el versículo 12
les dice qué es lo que iba a suceder. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. O sea, y dice en el versículo 13, y la sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis. Te das cuenta que cuando pasa el Señor y ve la señal en los marcos, ahí es donde viene la Pascua, por si usted no lo sabía. Pasar de alto. La Pascua es pasar por encima. Cuando el ángel venía y miraba la señal, él pasaba por encima de los marcos de la puerta y se iba. Y en cada casa donde no había esa señal, esa sangre, el primogénito moría ahí. Tenía que dar su vida, se la quitaba. Y bien interesante porque es de donde viene la palabra Pascua. La Pascua viene de pasar por alto o pasa por alto. Y es bien interesante porque en el versículo 13 me llama la atención. Dice, en el 14, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Si se da cuenta, la Pascua tiene que celebrarse a la manera y forma que Dios la estableció. Dice que por generaciones. Otra de las cosas que me llama la atención en el versículo 17, y quiero irme tocando puntos para que usted se dé cuenta, al final del 17 dice, en vuestras generaciones y por costumbre perpetua, o sea, para siempre. En el versículo 24, y fíjese bien cómo dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. O sea que siempre se tiene que celebrar todo esto, la manera que Dios lo había establecido. Ahora, la Pascua, ¿qué era lo que estaba trayendo? El significado de la Pascua era traer la libertad a la esclavitud al pueblo de Israel, sacarlos de ahí, de Egipto, y meterlos en la tierra prometida. ¿Para qué? Para que fuera una nación santa para Dios. ¿Cuál fue el detalle? Que después de 430 años, ellos estaban ahí como esclavizados, como esclavos, estaban ahí haciendo las tareas del arduo trabajo, y ellos tenían que ser sacados de ese lugar. Pero en esa noche hubo varias cosas, y mantenga esto en mente, por si usted no ha entendido la Pascua. La Pascua es un significado bien bonito, pero tiene que tomar en cuenta los puntos principales. Les dijo un cordero. ¿Te fijas el tipo de animal que pidió Dios? Un cordero. Segundo, la sangre. La sangre tenía que estar ahí. Tercero, ese iba a ser la señal. Y tenían que comer la cena antes de salir de ese lugar, de ese país. Había varios puntos para lograr entender lo que es la Pascua. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 29, lo primero que hace Juan el Bautista dice así, y tú vas a leer así cortito. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Fíjate bien, pon mucha atención. He aquí el Cordero de Dios. No dijo otro animal, no nombró a otro animalito. Si te das cuenta, la Pascua de hoy en día la han trastornado tanto que ahora utilizan otro animalito. Cuando tú llegas a cualquier tienda ahorita, el comercio te vende a un conejito. Dios no pidió un conejito, Dios pidió a un cordero. Dice que cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el que quita el pecado del mundo. ¿Por qué celebramos el día de resurrección para nosotros algo tan solemne y a la vez festividad, de celebración? ¿Por qué? Porque vas a darte cuenta que a través de estos versículos, aquel Cordero Pascual fue el que dio su vida por mí y por la de la humanidad. Aquel Cordero que se utilizó simbólicamente en el Antiguo Testamento con la sangre, con las señales y con aquella cena, viene a ser ahora Cristo Jesús. Déjame te explico un poquito más. En el libro de
Primera de Corintios, ¿por qué decimos que Él es nuestro Cordero Pascual? Dice así la palabra en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, dice. Porque vuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Te das cuenta? La Pascua, el Cordero, es Cristo Jesús, que ya fue sacrificado por nosotros. Fue el que nos trajo el perdón de pecados. Cuando Él fue a la cruz, cuando Él se entregó por nosotros para que nosotros tuviéramos esa libertad. En el Antiguo Testamento los sacó de la esclavitud, a nosotros nos saca ahora de nuestra esclavitud, de modo de pensar, de caminar, de hacer las cosas, y empezamos a vivir una vida para Él, porque Él es el sacrificio perfecto. Él es el Cordero que Él eligió, a su Hijo amado que lo llevó a la cruz. Otra de las cosas que quiero hacer énfasis en el libro de Lucas capítulo 22. Fue algo bien interesante porque si te das cuenta, todo va en paralelo con el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y dice ahí en el versículo 15 y 16, dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Fíjate bien, Jesús sabía que iba a ir a la cruz, sabía que iba a ser golpeado, maltratado, inmolado, que iba a ser crucificado y también iba a ir a la muerte. Pero Él sabía que esa noche Él iba a ser ese Cordero de Dios, esa Pascua, el que iba a traer libertad al mundo. Por eso Juan recalcó con toda afirmación, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Corintios acabamos de leer que Él es nuestra Pascua, que ya fue sacrificado por nosotros. Ahora aquí en Juan 22:15 está haciendo lo mismo que hicieron en el Antiguo Testamento. Antes de salir de Egipto, ellos tuvieron que tener la última cena. Aquí Jesús con sus discípulos está teniendo la última cena también y les está diciendo: recuérdenme nomás. Por eso es bien interesante entender y comprender lo que es la Pascua. La Pascua no es lo que nos ha vendido el comercio allá afuera, las tiendas grandes, las corporaciones grandes que se inventan a un animalito y nos los quieren vender de colores. Eso no es la Pascua. La Pascua no es de ir y salirse a un fin de campo, un día de la playa, de vacaciones. No, dijo el Señor que nosotros teníamos nuestro deber enseñarle a nuestras generaciones, a nuestros hijos, qué era la Pascua. Y hoy en día es Cristo Jesús, que nosotros tenemos esa responsabilidad para enseñarles. No es salirte, sino al contrario, tomar ese día junto con tu familia, y así como Él estaba en esa cena con sus discípulos, que tú también pudieras enseñarle a tus hijos, a tus generaciones, a tus nietos y a tus nietas. Fíjate bien, en Primera de Corintios también, capítulo 15, y si vas conmigo ahí, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Te das cuenta? Él murió por nosotros, por nuestros pecados. No hay nadie, ningún ser humano, ninguna persona, por más santo que Él sea, que haya dado su vida por ti y por mí. El único que dio su vida es Cristo Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 4. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Te das cuenta? En la cena del Antiguo Testamento, cuando salieron y ellos iban a ser una nación nueva, una nación santa para Dios, cuando Cristo Jesús establece la última cena con sus discípulos, Él sabía que iba a ser entregado, que iba a ser arrestado en Getsemaní, que iba a ser amolido ahí. ¿Por qué? Porque sabía que una vez yendo a la cruz,
siendo torturado, siendo golpeado, escupido, todas esas cosas que le sucedieron, Él iba a traernos libertad, así como le trajo al pueblo de Israel al salir de Egipto. A nosotros nos ha dado libertad en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro corazón. Nos ha dado la paz, el amor, seguridad que es en Cristo Jesús. Pero Él fue el único que pagó por vuestros pecados, no nadie más. Otra de las cosas que quiero compartir contigo, cuando Él llega a esa cruz, fíjate bien, por eso nosotros celebramos la Pascua, celebramos la resurrección. ¿Por qué? Porque no nomás cuando Él derramó su sangre, nosotros también fuimos sellados con su Santo Espíritu. Tenemos un sello que nos ha dado y lo cargamos en nuestro corazón, que Él le pidió al Padre. Él dijo, era necesario que Él se fuera y que, ¿sabes qué? Que Él iba a rogar al Padre que viniera el Espíritu Santo para tocarnos. Cada uno de nosotros estamos sellados con su Santo Espíritu. Esa sangre que Él derramó en el Calvario es aquella señal que dio por nosotros, que la tenemos nosotros, así como en el Antiguo Testamento ellos lo pusieron sobre los marcos de las puertas. Esa sangre nosotros fue lo que nos limpió, la que nos sanó, la que nos llevó a ese lugar. Por eso nosotros celebramos la resurrección. En el libro de Juan, si te das cuenta, en el capítulo 20, ya después de que el Señor había sido llevado y todo eso, la tumba está vacía. Dice ahí, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Cuando ella llega, se da cuenta de que ya su Señor ya no estaba ahí. ¿Por qué? Porque así como te acabo de leer que Él fue crucificado, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, esto es lo que ella vio. ¿Por qué cantamos de alegría en la resurrección? Porque el Señor se levantó de entre los muertos. Porque el Señor vive, porque el Señor no está en una tumba, no está en un madero, no está crucificado. El Señor vive en nuestros corazones. Esa es la Pascua verdadera, no la que el mundo te ofrece. Yo me sorprendo en muchas personas que hoy en día les da vergüenza o temor compartir eso con sus hijos. Prefieren quedar callados y moverse entre medio de todo lo que vende el comercio y nunca decir nada. Déjame decirte una cosa, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es de que tú te equipes con la palabra y que les enseñes a tus hijos estos días tan hermosos. Esta era la fiesta principal. La Pascua era de las fiestas más hermosas que ha habido. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos dio libertad al ser humano. Él sabía que iba a ser entregado y que iba a ser puesto en manos de hombres pecadores para que nosotros tuviéramos libertad. Por eso es bien interesante. Fíjate bien, en el libro de Efesios, capítulo 2, se me hace algo bien hermoso. Dice en el versículo 5, y estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Quiero decirte algo, tú que me escuchas. Mucha gente piensa que por venir a Cristo Jesús, uno tiene que ser bueno. No, déjame decirte, estás completamente equivocado. Dios no fue a la cruz, ni se dio como sacrificio, ni se dio como aquel cordero, ni se dio como aquella Pascua para sacarte y hacerte bueno. No. Dice que cuando nosotros, pon mucha atención, cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida. No dice que cuando estábamos muertos nos llevó a ser buenos. No. Es donde el error de muchas personas están totalmente equivocados. Piensan que porque hay gente en la iglesia tienen que ser todos buenos. No, tenemos errores, tenemos fallas, pero Él nos llamó de muerte a vida. Por eso es que cuando hablamos de la resurrección, hablamos de un Jesucristo que se levantó entre los muertos y nos dio vida. Que tenemos fallas, tenemos errores, tenemos muchas. Yo soy el primero en levantar mi mano.
Pero Él no me llamó a ser una persona buena. Las cosas buenas empiezan a salir con el tiempo. Pero Él me llamó de muerte a vida. Me ha dado vida porque estaba muerto en mis delitos, en mis pecados. Eso es lo que está tratando de decirte hoy en este día. La Pascua no es aquella que tú conoces, donde se va uno y compra huevecillos y se van a la carne asada. No, eso no es. Déjame decirte que la verdadera Pascua es aquel que murió por ti, que un día entregó su vida para que gente como yo y como tú, en el libro de Lucas capítulo 19 versículo 10 dice que Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba completamente destrozado, solo, triste, tantas cosas que me habían sucedido y luego aparte toda la drogadicción. Y Él vino, dio su vida en la cruz para que yo fuera libre, que mis cadenas fueran rotas. Así como el Antiguo Testamento, aquellos fueron libres de la esclavitud. Yo también estaba esclavo a todo ese cochinero. Pero gracias a Dios, a ese Cordero, la Pascua, que vino y se entregó por mí, hoy tengo vida. Por eso Él dice que nos sacó de la muerte para darnos vida juntamente con Cristo Jesús. No esperes que cuando entres a la iglesia la gente sea perfecta. No, nos ha dado vida, nos alegramos, nos contentamos, cantamos, nos gozamos. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nuestro corazón. Él no está en aquella tumba. Yo te quiero hacer esa invitación en este día de Pascua, que celebres juntamente con nosotros, que tú aceptes a Cristo Jesús, que le conozcas. Yo te pido que ahí donde tú estés escuchando todo esto, que abras tu corazón. Él dice que si el que confiesa con sus labios y cree en su corazón será salvo. A nadie más se le dio esa autoridad. Nadie, absolutamente nadie merece eso. Solamente le pertenece a Cristo Jesús, aquel que dio su vida por ti, aquel que dijo Juan, el Cordero de Dios. Fíjate, el Cordero, no el conejo. En esta tarde te hago la invitación para que tú celebres juntamente con toda la iglesia el día de resurrección, que te goces con toda tu familia para que traiga paz ahorita en el momento de incertidumbre y que reine ahí en tu hogar esa tranquilidad, el amor de Cristo Jesús. Él dio su vida por ti para que no tengas que vivir en temor ni miedo. Te quiero dar las gracias por estar aquí atentamente con nosotros. Y si tú quieres recibir a Jesús ahí en tu corazón, solamente tienes que levantar las manos y dinos, mándanos un texto, háblanos. Queremos orar por ti. Te doy las gracias y recuerda que la Pascua que Dios hizo fue aquel Cordero, Cristo Jesús, para tu vida, para tus seres queridos. Que Dios te bendiga en esta tarde y nos estamos viendo y celebra con nosotros la resurrección, porque Cristo vive. Amén y amén.